Parece que nos dirigimos a una guerra total en Oriente Medio que puede convertirse en una guerra global. Mientras los discursos del odio y la xenofobia prenden la mecha. Hoy hablamos del choque de ejes y mundos que puede llevarnos al desastre si nadie lo evita. Y quien podría haberlo evitado no lo ha hecho y ahora no puede parar la espiral de violencia que dejó que se desatara. Prueba de audio. Derecha. A diestra. Parlante derecho. Izquierda. Y siniestra. Parlante izquierdo. Centro. Una tertulia diversa, mentes abiertas. Derecha. Izquierda. Centro. Derecha. Izquierda. Izquierda. Así es, vuelven nuestras tertulias más controvertidas y plurales de la República, en las que analizamos a diestra y siniestra una actualidad que no deja de darnos sustos. Nos acompaña de nuevo el fundador de Podemos, es vicepresidente del Gobierno y director de la base Canal Red, Pablo Iglesias. Crudos días. Crudos días. Te preguntamos un titular sobre el ataque de Irán a Israel en respuesta a la invasión de Gaza y Líbano. Un paso más en la escalada. Esta vez los misiles no han sido de crucero ni han sido drones, han sido misiles balísticos. Aunque hubo un aviso a Estados Unidos y una mediación rusa y de Estados Unidos, la capacidad de destrucción de esos misiles es mayor. Habrá que ver qué sale al final, pero parece que hemos visto que efectivamente impactaban en algunos objetivos militares. Preocupante porque es un paso más en la escalada hacia una guerra regional. Y hoy nos alegra mucho tener dos nuevas incorporaciones a las que teníamos muchas ganas de saludar. El primero es Ignacio Pato, periodista y colaborador habitual en medios como El Salto, La Marea, eldiario.es o Contexto, autor de una, por cierto, recomendabilísima crónica sobre el Rayo y Vallecas. No es fiera para domar, título que tristemente podría ser la actitud de Israel. Tu titular sobre Oriente Medio. Bueno, crudos días y encantado de estar aquí con vosotros y vosotras y con la gente, con todo el equipo y con la gente que está al otro lado. Pues realmente una huida hacia adelante, ¿no? En la industria de la guerra, que por otro lado parece ser el único proyecto vital de país, ¿no? Que tiene el Estado de Israel. Una industria de la guerra que ya estoy utilizando una palabra que no se debería utilizar, porque realmente lo que llevamos asistiendo prácticamente un año es a un genocidio en tiempo real. Y para títulos, Todos los hombres tristes llevan abrigos largos, la novela de nuestra última y flamante incorporación, la columnista de ABC, Rebeca Argudo, @Rebevolutions en Twitter, donde dice que no podría definirse a sí misma sin ofenderse, lo que define muy bien lo indefinible que es. ¿Y cómo defines en un titular lo que está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Crudos días. Pues la verdad es que a mí me parece un desastre, como me parece toda guerra, obviamente. Lo que pasa es que yo no creo que haya que responsabilizar solo a una de las partes. Como toda escalada bélica es un fracaso, porque no... Un fracaso, primero, de los propios estados que no son capaces de llegar a un acuerdo, y segundo, de la comunidad internacional que no es capaz de atajar un problema que se ha enquistado. Pero hay una parte que se está defendiendo. Lo que no podemos tampoco es obviar que el punto de partida fue un terror. O sea, es que yo no lo calificaría ni siquiera de un acto terrorista, porque fue barbarie pura y dura. Lo que ocurrió el 7 de octubre nos remonta a épocas pasadísimas. O sea, eso fue barbarie. Entonces no podemos obviar que eso ocurre y que ahí se inicia esta nueva escalada. Hacerlo sería faltar a la verdad. También sería faltar a la verdad obviar que hay una historia anterior de ocupación de invasión de Palestina. Totalmente. Un conflicto mucho más complicado de lo que nos empeñamos en decir en frases cortas, titulares y tertulias apresuradas. Entonces es un conflicto muchísimo más complejo de lo que nos empeñamos en resolver como si fuera una película de Disney de buenos y malos, y eso no es así. Es un tema muy complejo, y quien sabe mucho de esas complejidades es nuestro analista geopolítico de cabecera, Jesús Núñez. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Os lo contábamos, en la noche de ayer Irán lanzó alrededor de 200 misiles sobre Israel en respuesta a la invasión y bombardeo del Líbano,
y al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de un general iraní, según ha declarado el propio régimen de los ayatolás. Un bombardeo que consiguió en algunos casos sortear el sistema defensivo israelí, impactando sobre Tel Aviv, aunque sin provocar víctimas mortales. Netanyahu ha calificado el ataque de error gravísimo por el que Irán pagará las consecuencias. Mientras, Irán amenaza con una respuesta demoledora si es atacado. Y lo escucháis, en Gaza, Irán y Yemen celebraban en las calles los bombardeos, igual que antes los israelíes celebraron el genocidio en Palestina. El odio se extiende por la región más explosiva del planeta. Una zona que conoce muy bien Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, que publicó anoche un artículo en El País titulado "Israel insiste en repetir errores". Jesús, ¿cuáles son esos errores y por qué crees que insiste en repetirlos? Los errores, desde mi punto de vista, Javier, son, en primer lugar, pensar que por el camino de la violencia, de lo que está haciendo ya desde hace tiempo y, evidentemente, desde mucho antes del 7 de octubre, va a conducir a un nuevo mapa de Oriente Medio que sea al gusto del propio Netanyahu, porque ese es el plan. Lo que tenemos que entender ahora mismo, ellos mismos lo han definido así, como un nuevo orden que en realidad nos puede conducir a un nuevo caos. Por lo tanto, por este camino, acumulando más errores de pensar que puede imponerse por la fuerza a todos sus vecinos sin tener que ceder en nada sustancial, pues vamos caminando hacia un desastre que, como estabais calificando, ya es de guerra total. Sí, lo mismo comentaba Gideon Levy en Haaretz el otro día, hablando de que Israel siempre busca como solución más violencia, que acaba siendo en realidad un problema más. ¿Crees que va a responder a Irán? No hay ninguna duda. Estamos en una dinámica de acción y reacción que se viene alimentando desde hace mucho tiempo, pero hay que entender también, al menos yo creo, a la hora de elegir las palabras, que no podemos hablar de que lo que haga Irán sea una respuesta a lo que haya hecho antes Irán. Esto no va de respuesta contra nada ni contra nadie. Esto va de un paso más en un plan del propio Netanyahu y del gobierno que lidera para intentar aprovechar la ventana de oportunidad que se le ofrece ahora mismo en el contexto internacional. Por un lado, Estados Unidos absolutamente no solamente debilitado, sino cómplice de lo que está haciendo el propio Israel sin que Joe Biden vaya a modificar el rumbo que ha adoptado hasta ahora. Por otro lado, una Unión Europea absolutamente fragmentada con algunos países miembros que se alinean con Israel y otros en contra, pero que en cualquier caso resulta absolutamente inoperante para modificar las tendencias que hay allí, con unos gobiernos árabes más inoperantes todavía en el discurso con el que se llenan la boca de apoyar la causa palestina sin hacer nada efectivo que beneficie de algún modo a los palestinos. Luego todo eso con un gobierno que es el más extremista de la historia de Israel nos dirige hacia lo que Netanyahu quiere, prolongar y ampliar el conflicto, porque esa es la vía preferente que tiene para poder mantenerse en el poder, que es por encima de todo su objetivo principal, aunque sea en contra de los intereses del propio Israel. ¿Y quiere ampliar las fronteras israelíes y cambiar el orden ahora mismo existente en la zona? Yo entiendo que en primera instancia ya, si nos colocamos en el núcleo del problema, esa es la intención. Lo que busca claramente Netanyahu es consolidar definitivamente el dominio de todo el territorio que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Eso significa no solamente eliminar a Hamas en Gaza, cosa que no va a conseguir por la vía que está adoptando, y al mismo tiempo anexionarse prácticamente toda Cisjordania, que es lo que está ocurriendo sobre el terreno. Por lo tanto, hacer insoportable la vida a los palestinos es su objetivo principal, hacerles ver que no tienen futuro en esa tierra y que por lo tanto su única opción es marcharse de ahí, lo cual le permitiría ya de una vez por todas tener un Estado creado solo para los judíos en todo ese territorio. Con el añadido de Líbano. En Líbano vemos la zona del sur del Líbano que ya mantuvo ocupado Israel desde 1982 hasta el año 2000 y que ahora con la operación que está realizando ya con la fase terrestre de la operación Flechas del Norte, que es la que ha desencadenado hace unos días y que también incluía el asesinato de Nasrallah y los ciberasesinatos que dejaron fuera de combate a centenares de combatientes de Hezbollah, pues evidentemente podemos dirigirnos hacia una nueva reocupación que lo que busca, violando el derecho internacional, es limpiar la zona del sur del Líbano para evitar que desde ahí pueda haber quien afecte a los intereses de los propios israelíes. Más allá de eso, entiendo que no, pero básicamente con eso ya estaríamos en una dinámica de imposición por la fuerza que yo creo está condenado al fracaso. Jesús, y todos esos planes de Israel y esta escalada, ¿Estados Unidos no ha podido o no ha querido evitarla?
Disculpa, pero no te he entendido bien. Esta escalada, Estados Unidos no ha podido o no ha querido evitarla. Las dos cosas, vamos a ver. Desde mi punto de vista creo que son dos palabras que cabe destacar en este punto, y es debilidad por un lado del liderazgo de Estados Unidos y complicidad por otro. Debilidad cuando vemos las palabras reiteradas del propio presidente y otros representantes del gobierno estadounidense cuando demandan a Israel contención, cuando le piden que permita que una propuesta de paz pueda salir adelante, pero que va acompañada con unos hechos que implican complicidad. Y los hechos son muy claros. Por un lado, respaldo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar, con su derecho de veto, que se pueda aprobar cualquier tipo de resolución que le haga ver a Israel que hay líneas rojas que no se pueden cruzar sin consecuencias. Respaldo económico, con ayuda militar a un país que tiene una renta per cápita mayor que la de España, un país desarrollado en ese sentido estrictamente económico, y que recibe continuamente flujos de ayuda económica que le permiten, en definitiva, mantener el esfuerzo bélico prácticamente gratis, porque se lo pagan los contribuyentes estadounidenses. El propio Netanyahu, cuando esta semana ha aparecido en la Asamblea General de la ONU con un discurso absolutamente belicista, vuelve al país con 8.700 millones de dólares nuevos de ayuda económica de Estados Unidos, por lo tanto, desmintiendo sus palabras, las palabras del presidente, al pedir contención. Y, por último, apoyo y respaldo militar, traducido, por un lado, en suministro de armas, que le permiten a Israel mantener ese esfuerzo bélico, y, por otro lado, desplegando sus propios medios, los de Estados Unidos. Lo vimos ayer, cuando buques de guerra estadounidenses desplegados en el Golfo Pérsico han contribuido a derribar los misiles que ha lanzado Irán, y tiene ya alrededor de unos 40.000 efectivos desplegados en la zona, con un grupo de combate naval que está ya ubicado en el Golfo y con otro que desde Estados Unidos se está dirigiendo ahora mismo hacia el Mediterráneo. Todo ello para apoyar, obviamente, a Israel, no para preservar la paz ni para ayudar a que la escalada no llegue a sus últimas consecuencias. ¿Y cuál va a ser la estrategia de Irán? ¿Podemos temer que haya uso de armas nucleares? ¿La guerra en la región es ya inevitable? ¿Puede extenderse a una guerra global? A estas alturas, en este juego de acción y reacción, es imposible descartar nada. Puede ocurrir cualquier cosa, pero yo creo que el mensaje de Irán ha sido muy claro. Irán, son tres puntos fundamentales desde mi punto de vista. Irán ha hecho saber de forma clara, después del lanzamiento de esos 180 misiles, ha hecho saber, en primer lugar, esta es mi respuesta por los asesinatos de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, y de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, o lo que es lo mismo, traducido en términos coloquiales, por mí ya está, o sea, ya he contestado, no tengo más temas pendientes, luego por mí lo dejaría aquí. Depende ahora de lo que haga Israel. En segundo lugar, lo que ha lanzado son 180 misiles, que por mucho que sean con mayor capacidad destructiva de los que lanzó en abril, hay que recordar que en abril lanzó en total unos 300 entre drones, cohetes y misiles. Por lo tanto, no ha sido una escalada cuantitativa, puesto que Irán evidentemente tiene muchos más misiles en sus arsenales como para poder repetir y reiterar esos lanzamientos. Y en tercer lugar, si Irán hubiera deseado una escalada para una guerra total, estaría como mínimo coordinando con Hezbollah, que es una criatura, a fin de cuentas, creada por Irán en 1982, estaría coordinando el lanzamiento simultáneo no de cientos, sino de miles de misiles y cohetes, intentando, por un lado, saturar las defensas antiaéreas israelíes y, por otro lado, generar un pánico generalizado en todo Israel. No lo ha hecho. Luego, en definitiva, Irán no está deseando alimentar una escalada que vaya más allá. Por su parte, aquí lo dejaría, y ahora, por lo tanto, todo depende de lo que haga Netanyahu. Jesús Núñez, es siempre muy esclarecedor escucharte. Un abrazo muy fuerte. Encantado, buenos días. Y mientras, en España, el gran geoestratega José María Aznar decía ayer que si Israel no gana, la próxima batalla no será en Oriente Medio, será en las costas del sur de Europa. Hay que recordar que Aznar también aseguró hace años que había armas de destrucción masiva en Irak, y eso fue lo que nos trajo la guerra al sur de Europa. ¿A dónde nos lleva todo esto y qué responsabilidad creéis que tiene Occidente como aliada de Israel, Pablo? Bueno, dice Ilian Pape, que es judío, israelí, aunque trabaja en el Reino Unido y se ha educado en Israel, que el problema ya no es la paz, el problema es la descolonización. Y la pregunta aquí es si es posible imaginar un Israel que no estuviera asociado a la limpieza étnica, al apartheid, a la violencia hacia sus vecinos, si es posible imaginar un Estado de Israel,
digamos que no asumiera el sionismo como la definición de su política. Yo creo que eso cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil imaginar un Estado binacional, un Estado en el que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, de su creencia, de su adscripción cultural. Y eso nos pone encima de la mesa el gran problema, que el gran problema es la existencia de Israel como una expresión de un tipo de colonialismo europeo que es incompatible con lo que en el siglo XX se definió como valores democráticos. Israel, además, solamente existe por el apoyo de los Estados Unidos y por el apoyo europeo, que en este caso encabeza Alemania. Claro, apoyar a Israel en estos momentos, como hace también el gobierno español, no hay que olvidar que el ministro de Exteriores definía a Israel como un Estado amigo, pues es estar defendiendo la limpieza étnica, los crímenes coloniales y el origen de lo que puede ser la Tercera Guerra Mundial. Creo que ya es muy difícil imaginar que lo que se planteó en Oslo, que fue pues crear una suerte de policía cipaya en Cisjordania para reprimir a los propios palestinos y digamos que normalizar el sistema de bantustanes y el sistema de expansión ilegal de colonos en territorio palestino, es algo viable para evitar una guerra mundial. Bueno, Rebeca. No, es que a mí me hace gracia que enmendemos enseguida la existencia de Israel como Estado. Quiero decir, eso abriría la puerta a poder enmendar cualquiera de los estados. O sea, todos tienen un momento de inicio, un momento de creación, un momento de... Entonces, de entrada, estamos en lo que estamos. Quiero decir, decía antes que venimos de toda una trayectoria de conflictos encadenados que no hemos sido capaces de atajar, pero desde luego en lo que estamos ahora, que es este conflicto, no podemos, desde luego, como Estado excepcional que es toda guerra, no podemos pararnos a querer analizarla desde juicios morales, porque eso ya se ha ventilado. Quiero decir, estamos en lo que estamos. Entonces yo creo que ahora mismo en lo que se debería de analizar sería por un lado, el por qué se ha llegado hasta este punto, cuando se han dado posibilidades de haber atajado, y por otro lado, que es lo que a mí me parece que es un poco raro, es que estemos llegando al punto de casi legitimar la existencia de un grupo terrorista solo porque un Estado legítimo se está defendiendo. Quiero decir, una cosa no hace buena a la otra. Los errores de Israel que los ha cometido no hacen bueno a un grupo paramilitar y no estatal que es contra lo que él se está defendiendo. Y luego es que ha dicho algo el experto con el que estabais hablando, que hablaba de que el objetivo principal de Israel era hacer la vida imposible a los palestinos. O sea, es que no me cabe en la cabeza que ¿No te parece eso podamos... evidente? A mí no me parece que sea... Después de más de 42.000 muertos, Rebeca. Yo creo que es lamentable. Y una apartheid que está reconocida hasta por un relator de Naciones Unidas, aparte de las organizaciones... Naciones Unidas ahora mismo... Bueno, aparte de Amnistía Internacional y una serie de organizaciones en defensa de los derechos humanos, es que no estoy justificado. Si el que problema cualquier es que... corresponsal que ha estado allí te reconoce que aquello es una apartheid. Yo no te estoy diciendo que sea o no sea. Yo no utilizaría esa palabra tan gruesa, también te lo digo. Pero no creo que podamos reducir la reacción de Israel ante un acto como el del 7 de octubre, que lo que hace es que ellos digan, basta, ya está, no vamos a volver a pasar por esto. O sea, lo que no podemos hacer es reducirlo no, es que Israel tiene en su agenda, como principal objetivo tiene, así escrito en mayúsculas, a hacer la vida imposible a todos los palestinos. Por lo menos el gobierno de Netanyahu tiene... Yo no lo creo. Yo creo que lo que está haciendo es defenderse. Creo que no ha sido una defensa ajustada, eso también es cierto. Me parece que ha habido un momento en que se les ha pasado la frenada, pero a mí me parece que no podemos exigir... Hace más de un año, ¿eh? Bueno, lo que no podemos hacer es exigirles que se estén ahí quietos, parados, en plan, no, es que nosotros tenemos que dejar que nos ataquen y no nos podemos defender porque es que desde Occidente nos van a decir... Ignacio. Yo creo que la moral sí sirve. Yo sí sacaría esa bandera, sinceramente, a nivel personal, por lo menos. Llegados a una guerra, ya no. Para mí sí, para mí precisamente más que nunca la moral importa. Y de hecho, incluso creo que es importante hacer el inciso de que
ya antes de la guerra y llevamos muchísimos años. Yo no sé si corresponde llamarle apartheid o no, pero desde luego la población de Gaza es una de las poblaciones más empobrecidas de todo el planeta y arrinconadas. Bueno, está Haití, no te olvides, que nos olvidamos siempre de Haití. Hay muchas, pero Gaza, que pertenece a un estado como el de Israel, pues es una población totalmente empobrecida y destruida a base de años de ataques, y no solo ataques militares, sino económicos. Israel soporta ataques continuos y los de Israel no aparecen en la prensa. También el norte de Israel está prácticamente despoblado porque han tenido que salir de allí porque los bombardeos son constantes. Y ojo, Rebeca, no hay más que mirar el mapa de Cisjordania y de Gaza para ver cómo ha ido colonizando. Pero si insisto, Israel, si es que territorio. Lo primero que he dicho ha sido que creo que la respuesta ha sido desajustada. Pero creo que igual que digo que no ha sido ajustada, digo también que no estamos siendo nosotros justos a la hora de juzgar una situación y la otra. Y desde luego, ¿cómo voy yo a justificar ni de casualidad la barbaridad de muertos en Palestina? O sea, un solo niño ya me parece un inaceptable. Quiero decir que es que no hace falta que estar continuamente diciendo los niños, y a todos nos parece lamentable. Pero vamos un poco más allá. No sé, por supuesto, si es que ya te digo que lo principal sería parar esta escalada y es interés de todos. Pablo. O sea, yo lo primero agradecer a Rebeca el tono en el que estamos debatiendo de esto. Esto es imposible de escuchar en ningún medio de comunicación en Israel e incluso en España poder hablar de esto así, escuchándonos todos. Hay una cosa que plantea Rebeca que yo creo que hay que valorar. Yo también entiendo, como politólogo, que la violencia es la partera de la historia y que introducir elementos éticos y morales en el análisis político a veces nos puede alejar de la explicación de realidades complejas. Pero claro, entonces lo aplicamos para todo. Bueno, no podemos todo decir, no. un segundo, claro, no podemos decir que el 7 de octubre es barbarie y que el origen terrorista del Estado de Israel, porque son terroristas los que hacen nacer ese Estado, el Irgun era una organización terrorista que lleva a cabo acciones terroristas, e Israel es un Estado que practica el terrorismo continuamente, con torturas a prisioneros, con la normalización y la reivindicación pública de esas torturas. Lo que está aplicando en Gaza recuerda más a lo que hacían los nazis en el gueto de Varsovia que a otras expresiones de la historia, y ojo, esto lo están diciendo judíos. Son judíos los que están diciendo que lo que hace el Estado de Israel recuerda a lo que hacían los nazis. Entonces, aquí llegamos a un problema. Si eliminamos las cuestiones morales de todo análisis, entonces tampoco se justifica decir que hay sufrimiento por parte de la población de Israel o que lo del 7 de octubre es barbarie. Si aplicamos la barbarie para analizar eso, tenemos que entender que barbarie hay en el propio origen de Israel y en el desarrollo histórico del conflicto. Yo creo que está bien ser capaz de analizar las cosas desde una perspectiva desapasionada, pero tampoco tiene sentido olvidar que detrás de esos análisis desapasionados hay millares de muertos, hay niños que explotan, niños reventados, porque somos seres humanos, tenemos hijos, y por mucho que sepamos de geopolítica, pues yo soy incapaz de ver esas imágenes de Gaza porque tengo 3 niños pequeños. E imaginarme que a mis hijos le hacen eso y cuál sería mi respuesta si hay un Estado que puede hacer eso a mis hijos, pues nos lleva a un terreno que es un terreno de verdad política. A partir de aquí hay que analizar si el problema es el colonialismo o el problema es que se trata, en el caso de los países árabes, de civilizaciones atrasadas, que lo mejor que les puede ocurrir es que lleguen unos europeos que se cambien los apellidos a civilizarlos. Que creo que ese es el debate de fondo que la ultraderecha reconoce. La ultraderecha dice, mire usted, Israel tiene derecho a hacerle todo lo que le está haciendo a estas poblaciones porque son unos salvajes y no se puede poner en la balanza y que tengan el mismo peso los niños palestinos que van a terminar siendo terroristas que los niños israelíes que se parecen a nosotros, van a supermercados como nosotros y son demócratas y además son LGTBI, y hacemos un poco de pinkwashing a todo esto. A mi juicio, lo que es un crimen consustancial al conflicto en Oriente Próximo es el colonialismo y es el propio Estado de Israel. Y creo que, y termino con la misma conclusión de Ilian Papé, aquí el problema no es de paz, es de descolonización del área. Yo, es que, para empezar, es que no he dicho que de todo análisis haya que quitar el juicio moral. Lo que he dicho es que llegados al punto en que ya no ha servido el diálogo y está enquistado ese conflicto hasta tal punto que llegamos a una guerra, la guerra obviamente es que por definición lo primero que va a hacer es saltarse los derechos humanos. Entonces, desde fuera, tratar de juzgar
a unos y a otros con ese tipo de valores me parece que ayuda poco. A eso me refería. No me refería a que lo sacáramos la moral y la ética, es imposible. O sea, y a mí me pasa como a ti. A mí solo imaginar a mis hijos destripados, pero por unos y por otros. A mí tampoco me gustaría para nada haber mandado a niños, ya no a los míos, a los de mis amigas, a los de cualquiera, a los tuyos, y que de repente están tranquilamente pasando un día y aparecen como aparecieron en un día festivo a liar la que se lió. Quiero decir, yo no creo que tú puedas celebrar un hecho como ese. Entonces, yo creo que... Pero también hay que pensar en las causas. Cuando tú tienes un país pero ocupado no desde hace más Fíjate. de 75 años, con algo que se reconoce como una colonización ilegal por las Naciones Unidas, que querrás no tenerlo muy en cuenta, pero bueno, al final es el órgano que pero ha dado... ¿hasta dónde nos retrotraemos? Porque puestos a ir hacia atrás, Palestina tampoco sería un Estado si lo evaluamos como estamos evaluando a todos. Sí, no era un Estado, Palestina pero había una tampoco población era. palestina y fueron había evacuados y expulsados de sus casas y ciudades. Hay un requerimiento de creo que es de la ONU que decide que es buena idea partir y decir judíos aquí, los otros aquí. Entonces los judíos dicen, bueno, pues entonces declaramos en esta parte que es donde nos habéis puesto, vamos a declarar esa independencia. Y ahí arranca una de las guerras que te diré que ninguna las ha iniciado Israel. Quiero decir que también hay que tener, puestos a tener cosas en cuenta, ninguna de las guerras las ha iniciado Israel, siempre se ha defendido. Entonces, bueno, no se ha sé. defendido para conquistar más. Bueno, se ha defendido ante ataques, quiero decir, lo que no ha hecho es ser él quien... Pero claro, Rebeca, que llamamos a ataques. Es que cuando tú estás invadiendo un territorio, eso no es un ataque. Pero si yo te estoy diciendo, bueno, haber invadido, es que claro, vamos a utilizar las palabras también de No, aquella... yo utilizo las palabras que se utilizan internacionalmente sí, por organismos internacionales como... que reconocen una invasión ilegal del territorio. O sea, ahora mismo está Israel ocupando ilegalmente, según resolución de la ONU, un territorio que no le pertenece. Desde la Guerra de los 6 días. Esto es así, desde los años 60. Pero si es que no estamos discutiendo eso, lo que voy atrás. Lo que te estaba discutiendo es que puestos a enmendar el Estado de Israel, vamos a enmendarlos todos, porque ¿en qué punto de la historia paramos? Quiero decir, si es que a lo que iba precisamente es a que en el punto en el que estamos ahora... Vamos a dejar también hablar, Ignacio. Perdón. No, ya está, sí iba a decir eso. No, solo algún apunte que yo creo que bueno, las palabras importan, ¿no? Y me llama bastante la atención siempre con este tema desde hace un año, cómo según hacia uno, hacia otro lado, de dónde vengan las violencias, defensas, ataques o agresiones o como se quieran llamar, se utilizan unas u otras palabras. Acabo de escuchar respuesta desajustada y perdón porque sé que estoy como sí me parece, respondiendo a expresiones que son orales, ¿no? Y son verbales y todos hablamos de una manera pues menos reposada seguramente de la que podríamos, por ejemplo, escribir. Pero no, es que me niego a que sea una respuesta desajustada, 40.000 muertos en Palestina, casi 2.000 en 2 semanas en Líbano. Ya digo, de verdad, un genocidio a tiempo real absolutamente insoportable. Yo no voy a hablar de geopolítica, voy a hablar más de lo que tengo más a mano, que son las sensaciones, las intuiciones, las conversaciones a pie de calle con mi círculo más o menos próximo. La palabra que más he escuchado, aunque ya se está diluyendo últimamente, sobre todo desde el último año, es insoportable. Para mí, si tuviera que, perdón por la banalidad, si tuviera que votar la palabra de este año, sería insoportable, ¿no? De este último año, desde hace justo un Pero año. entonces lo que propones es que Israel no se defienda. O sea, que se siente allí y a lo que... No, yo a las buenas. Yo creo, y volviendo a las palabras, yo creo que esto excede desde los primeros días de una defensa de un territorio, de unas vidas o de un proyecto de Estado, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Que se está defendiendo. Se está defendiendo a la población de Israel, se está defendiendo a las víctimas de aquel atentado de hace un año, o se está defendiendo pues una idea no ya de Estado, sino seguramente, como apuntaba Pablo, una idea de mundo, ¿no? Realmente. Yendo a las palabras, se pueden sentar a hablar, y de hecho se le ha echado en cara a Netanyahu que se ha negado a sentarse. Bueno, se hizo a hablar. una propuesta que fue rechazada, quiero decir, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces. Se ha intentado dialogar y todas las ofertas han sido rechazadas. Negociar no significa, o sea, no lo ha significado nunca, que una de las partes tenga que claudicar. Lo que cuando tú te sientas a negociar es que dos partes no llegan a un acuerdo y tienen que ceder ambas.
Obviamente, si tú haces una propuesta y el otro se niega... Claro, pero como bien decía Pablo, cuando tú estás ejerciendo una violencia extrema y además no estás... que también la sufre, insisto. Bueno, aquí hemos contado recientemente en programa mucho la historia, esas negociaciones, y cuando te paras a analizarlo, quien cumplía con los acuerdos y quien daba su brazo a torcer eran los palestinos, que y siempre eran una y otra vez traicionados por las promesas de Israel. Entonces, bueno, ¿cómo miramos? Muy brevemente, que tengo que seguir adelante, que si no, no pasamos de este primer tema. A toda velocidad. Es verdad que todos los conflictos armados son complejos. Todos los conflictos armados desarrollan dos maquinarias de argumentario paralelas en favor de uno u otro bando. Esto es así. Pero eso no quiere decir que no haya que tomar una posición política final. ¿La guerra civil española es compleja? Claro que sí. ¿Habría argumentario para defender las tesis de los franquistas? Claro que sí, pero al final hay que tomar una posición, aunque haya complejidad, aunque haya crímenes por los dos bandos, que nunca puede ser equidistante. ¿Quiénes tenían razón? ¿Los aliados de Hitler o de Mussolini o los republicanos? Y yo creo que la respuesta para cualquier demócrata es obvia. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, lo mismo en la Guerra del Vietnam. Aquí nos encontramos con el mismo elemento. Creo que hay que tomar posición. El problema de tomar una posición a favor de Israel tiene que implicar asumir las consecuencias de eso. A mi juicio, defender las razones de Israel es defender la condición de posibilidad del Estado de Israel, que es el genocidio, la limpieza étnica y la destrucción del pueblo palestino por la vía de la destrucción física y el desplazamiento de todos los palestinos. Si no, Israel no va a poder existir. Y eso es algo que tienen clarísimo los sionistas, que su proyecto de nación tiene que ver con la destrucción de los palestinos. Quizá hace 40 o 50 años se pudiera imaginar legítimamente una suerte de Israel plurinacional. A la vista de la transformación de la propia sociedad israelí y del posicionamiento político de los partidos israelíes, es inimaginable un proyecto de Estado de Israel que no pase por la destrucción de los palestinos. Y esto Netanyahu lo tiene clarísimo. Sí, pero tenemos que imaginar un mundo en el que sean posibles, no sé si dos estados o un mismo estado en el que puedan convivir en paz israelíes y palestinos, porque si no, eso significará muy probablemente la eliminación completa de los palestinos. Porque los más fuertes son los israelíes. Los más fuertes son los israelíes por los Estados Unidos y por la Unión Europea. Vamos a ver cómo reaccionan las opiniones públicas de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y sobre todo, ya que estamos poniendo encima de la mesa el realismo político, yo creo que es muy complicado convencer a los israelíes que tienen que renunciar a ser una suerte de teocracia y que tienen que ser un Estado democrático en el que el hecho de ser palestino no tenga unas implicaciones de limpieza étnica o de apartheid. Nada, muy rápido, que es que te va a gustar, Pablo. Que me hace mucha gracia porque en los 60 Franco estaba contra el Estado de Israel y los comunistas se iban a los kibutz. Y nunca pensé que defendería yo a los comunistas estando a tu lado mientras tú defiendes la postura de Franco. Entonces me hace mucha ilusión. O sea, yo creo que no he defendido la postura de Franco y creo que estamos teniendo un debate lo suficientemente respetuoso y que no estoy utilizando como otro tipo de argumentos más agresivos en el debate. Bueno, no ha sido agresivo. Bueno, sí, decir, tú estás defendiendo la posición. No, digo que has coincidido en esa postura y que me parecía curioso. Es como bueno, es muy curioso también, sí, que efectivamente que las ultraderechas están defendiendo a los que han sido siempre sus enemigos, que era la judeo-masonería. Claro, los antisemitas... No puedo hablar en nombre de la ultraderecha. Sí, pero los antisemitas de toda la vida son los que están defendiendo el Estado de Israel. Los herederos de Franco en España, empezando por Aznar y siguiendo por Vox, son los que están defendiendo a un Estado sionista, básicamente porque se parece a los nazis, que siempre defendieron y porque lleva a cabo, pues efectivamente, el mismo tipo que es porque se parecen a los nazis, claro que sí. También es simplificar. Pero no. Bueno, yo creo que han quedado bastante claras las posturas. Hablábamos y me parecía muy interesante el apunte de Ignacio Pato de palabras. Yo antes de pasar a lo siguiente, quiero recordar las palabras del ministro de Exteriores ayer, José Manuel Álvarez, que pidió que se detenga la incursión de Israel en Líbano. Ante el aumento que estamos viendo en estos momentos de la tensión ya a escala regional, es más necesario que nunca exigir el alto el fuego en Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes. Quería escuchar estas palabras porque cuando habla de rehenes me temo que se refiere solo a los de Hamás y no a los que mantiene desde hace décadas el Estado invasor. También es muy significativo que llame incursión a una invasión de un territorio soberano, tanto como exigir el alto el fuego en Gaza mientras España sigue importando armamento de Israel y haciendo negocios con empresas de seguridad israelíes. Según un informe del Centre de las publicado hoy mismo, los bancos españoles financiaron con 4.188 millones de dólares la producción de armamento de Israel usado en Gaza, mientras España reconoce al Estado de Palestina, pero coopera en su destrucción.
Y mientras, la ultraderecha también avanza en Europa. El último país que se ha conquistado es Austria. El domingo, el llamado, sin ironía, Partido de la Libertad, del ultra Herbert Kickl, ganó con el 29% de los votos en las elecciones legislativas austriacas, superando a los democristianos hasta ahora en el poder. Aunque están lejos de la mayoría para formar gobierno en solitario, es una nueva historia en ese avance imparable de la ultraderecha en Europa. Recordemos que hace justo un mes ganaba en las regiones alemanas de Turingia y Sajonia. Y como allí, en Austria también es central el discurso antiinmigratorio. Kickl es fan de la teoría del gran reemplazo, ha acuñado eslóganes como sangre vienesa, demasiados extranjeros no hacen bien a nadie, o Occidente en manos cristianas. Y ha dicho que aspirar a ser el Volkskanzler, el canciller del pueblo, un término que usaba Hitler. Ignacio, ¿cómo leemos esto, este resultado? ¿Cómo se para un avance que parece imparable? Pues en términos generales a mí me hace recordar al borrado de la memoria, ¿no? Al borrado de la historia, que mira que se habla a veces, ¿no? de borrados y de cancelaciones un poco fantasmales, pero el borrado de la historia yo creo que es bastante real, ¿no? Es uno de los más reales que existen. De hecho, si no recuerdo mal, estuvo Maruja Torres aquí hace unos días y ella misma habla de este concepto, ¿no? De que cada 2 o 3 generaciones se borra la memoria. Digo esto porque en Austria, que es un país muy peculiar a la hora de abordar la ultraderecha, porque realmente yo he podido estar allí, incluso para el libro de Grada Popular, que hablé sobre un equipo de Viena, el Rapid, pues te encuentras una sociedad muy, muy compleja a la hora de sin ser yo experto, pero un acercamiento muy, muy complejo, ¿no? Al no deja de ser un territorio invadido por el Tercer Reich, pero a su vez, y esto te lo reconocen los propios historiadores austríacos, con una aquiescencia, sino alegría bastante grande, ¿no? Por parte de gran parte de la población austríaca de la época. Y de hecho luego la creación del Estado de Austria se puede ver casi incluso como una victoria sobre el nazismo, ¿no? Esto es Austria, este país existe, esta bandera. Los nazis le cambiaron el nombre a Austria, le pusieron Ostmark, las marcas orientales, ¿no? Churchill hablaba de cuando Austria se liberase del yugo prusiano. Entonces digo esto así un poco como pedantillo porque siempre parece como que, en Austria ganan los nazis, qué sorpresa. Bueno, Viena quiero recordar, ¿no? Que Viena es una ciudad bastante progresista. En Viena la Roja. Ya querríamos su ley de vivienda, ¿no? Claro, y una tradición además, Viena la Roja, pues una tradición obrerista muy, muy fuerte, con una socialdemocracia de los años 20 y 30 muy fuerte. Dicho esto, el cierre de campaña de Kickl en esta campaña en Viena precisamente, en un sitio no particularmente sospechoso de ser un foco de ultraderecha, fue lo que digo no es de extrema derecha sino normal, y a mí me parece un buen resumen, y precisamente en una boca de ultraderecha, una ultraderecha muy radicalizada además, como decía Violeta, mucho más cercana a Orbán que a Meloni seguramente, y agitando el fantasma del racismo y de la migración, de la reemigración, ¿no? Que parece ser un concepto que tristemente nos va a acompañar en estos meses. Sí, de hecho, la victoria de Kickl en Austria consolida también esa extrema derecha prorrusa, donde está también Alternativa por Alemania, Le Pen o Orbán, que se oponen a la ayuda militar a Zelensky. Se está también dividiendo la ultraderecha y está empezando a crearse una especie de complejo tablero de extremas derechas en Europa. Te lo pregunto a ti, Rebeca. ¿Me preguntas a mí? A mí es que lo que me parece es que lo sintomático es que esté este auge de partidos tan radicalizados. A mí me parece que ahí lo que tendríamos que analizar es de dónde viene ese desafecto a las izquierdas y a las derechas, porque el pluralismo político ya sabemos que es valor fundamental de la democracia, pero que estemos tan desafectados, que haya tanto desafecto, lo iba a decir fatal, que haya tanto desafecto hacia esas posturas y la gente opte por partidos tan radicales, desde luego es síntoma de algo. Y a mí me parece que el haber banalizado
lo que es realmente la ultraderecha y lo que es también la extrema izquierda, el haber banalizado esos dos extremos del arco ideológico tiene mucho que ver con que se hayan radicalizado las posturas. Eso y obviamente las sucesivas crisis de todo tipo que venimos padeciendo, económicas, morales, etcétera, de todo tipo. Entonces, al final, el ciudadano de a pie lo que oye es una matraca, se devalúan las palabras y al final lo que consigues es que cualquier populismo capaz de agitar los ánimos y de movilizar esos ánimos, pues entonces consigues pues lo que estamos consiguiendo, que parece, hablando también de la desmemoria que apuntabas tú, parece que no hayamos aprendido nada y que realmente parece que cíclicamente desaprendemos y volvemos a caer en los mismos errores. A mí me parece que estamos en un punto peligroso. Pablo. O sea, yo creo que es muy difícil entender la realidad si lo reducimos todos a los extremismos que son además muchos: el extremismo de centro, el extremismo neoliberal, el populismo de centro, el populismo neoliberal, o el de izquierdas o el de derechas. En realidad, lo que es innegable es que la extrema derecha en Europa ha sido legitimada por las instituciones europeas. Meloni, que tiene a dos partidos pro-Putin en su gobierno, sienta, junto a la representante del PSOE en la Comisión Europea, a un comisario europeo. La actitud de Ursula von der Leyen y de las instituciones europeas respecto a las extremas derechas ha sido de acogida y de decir: mientras ustedes sean neoliberales no tenemos ningún problema, e incluso les perdonamos que gobiernen con actores pro-Putin. Claro, esto es lo contrario a lo que se hizo con el gobierno de Syriza en Grecia y lo contrario respecto a lo que se hace a los llamados extremistas, que yo creo que cada vez que utilizamos la expresión extremismo o populismo estamos poniendo una carga valorativa para deslegitimar determinadas opciones políticas. ¿Quién era más extremista, Julio Anguita o Felipe González, que practicó el terrorismo de Estado? Yo creo que cuando utilizamos esas expresiones no entendemos nada. Lo cierto es que en este momento en Europa avanza una lógica de guerra en el que la ultraderecha, lejos de estar, digamos, fuera de los márgenes de lo aceptable, forma parte de lo aceptable por el poder europeo. Y el último ejemplo más evidente es Francia. Macron hizo, pues muy al estilo Pedro Sánchez, vótenme a mí o llega la ultraderecha. Lo que pasa es que la gente votó al nuevo Frente Popular, liderado por Mélenchon y por la Francia Insumisa. Lo que vimos después, en el caso de España, fue una campaña del País y del Grupo Prisa diciendo: Mélenchon es terrible, no se entiende, Mélenchon es un tapón para el propio Frente Popular, y al final el resultado es que Macron nombra un primer ministro de derecha sostenido por los apoyos parlamentarios de una proputinista de toda la vida como es Marine Le Pen. No nos vengan a contar ustedes que Putin no sé qué, cuando básicamente están trayendo a los aliados de Putin al centro del poder europeo. Sí, como bien decía Ignacio, se ha convertido en una especie de sentido común, se ha normalizado literalmente lo que son ideas extremas que llevaron a la destrucción de las democracias en el siglo pasado. El fantasma que recorre Europa en este momento no es el comunismo, es el fascismo. Y citabais a Italia, allí precisamente se está normalizando absolutamente. ¡Sí a la universalidad de la cruz! ¡No a la violencia islamista! Porque la primera ministra italiana, la ultra Giorgia Meloni, acaba de cumplir 2 años en el poder con buenos niveles de popularidad. Y aprobando un polémico decreto de seguridad con hasta 20 nuevos delitos que la oposición ha bautizado como decreto anti-Gandhi, porque persigue la protesta pasiva e incluye medidas como prohibir la resistencia no violenta en prisiones y centros de menores, hasta 2 años de cárcel por cortar carreteras en piquetes laborales, castración física para violadores o barreras para que los migrantes sin papeles puedan simplemente tener un móvil. Medidas que asociaciones judiciales italianas han tachado de normas técnicamente fascistas y que, de aprobarse, devolverían a Italia un derecho penal similar al de la época de Mussolini. Medidas de épocas oscuras que se suman a su política antimigratoria salvaje con bloqueo de barcos de rescate en alta mar o la creación de centros de internamiento en Albania, medidas que la derecha de Feijóo alaba. Son 3 de los 9 cuerpos rescatados en el naufragio de un cayuco este fin de semana a pocos kilómetros del Hierro han recibido sepultura esta tarde. Medidas que nos llevan directamente a nuestras fronteras. Hablamos de inmigración
El sábado, un cayuco con al menos 84 personas volcó a 7 kilómetros de la isla del Hierro. Salvamento Marítimo consiguió rescatar a 27 personas, pero hay una decena de muertos y medio centenar de desaparecidos. Es el peor naufragio en 30 años de la ruta migratoria canaria. Un drama que se produce en medio del enésimo tira y afloja por la acogida de menores migrantes no acompañados en las islas. Y recordemos muy rápido, el gobierno canario creó un protocolo que endurecía los requisitos para acoger a menores y ese protocolo actualmente está paralizado por la justicia. Antes, Sánchez pactó con el gobierno canario un principio de acuerdo para derivar a otras regiones aparte de los 5.500 menores tutelados por Canarias, pero PP, que cogobierna en la isla, lo rechazó junto a Junts y Vox. Rebeca, ¿de quién es la responsabilidad de este colapso? Pues no sabría qué decirte ahora mismo. O sea, ¿cómo solucionarías tú este tema? El PP se abre a aprobar una ley de extranjería, pero también está bloqueando en las comunidades autónomas la llegada de migrantes. la verdad es que yo en el tema de las migraciones, mi postura es desde luego que tiene que ser ordenada, quiero decir, pero no solo desde el punto de vista del país, sino desde el punto de vista de cuando llegan ellos. Quiero decir, lo que no puede ser es que les condenemos luego a llegas aquí y no tenemos manera de hacernos cargo de todo esto, no tenemos manera de cubrir sus necesidades, no tenemos manera de asumir tanta llegada. Entonces, yo creo que básicamente tienen que llegar a un acuerdo, puesto que el problema no es cerramos fronteras, no es así. Es cierto que ante una crisis humanitaria hay que responder, pero desde luego la respuesta no puede ser puertas abiertas. Pero ya te digo, no solo desde el punto de vista del país que recibe, sino de quienes están llegando y de qué manera están llegando. Entonces, sí, tendrán que llegar a un acuerdo. Lo que no puede ser es que cuando pedimos... cuando se habla de inmigrantes legales y de inmigrantes ilegales, no estamos hablando de personas ilegales, obviamente. Entonces, hay que también matizar en ese sentido. Lo que se está pidiendo es eso, una ordenación y una manera organizada de recibir a esta gente. Y obviamente creo que hay que responder ante una crisis humanitaria. Hay que recordar que la mayor llegada de personas se produce en este momento desde Colombia y Venezuela, no por la frontera sur. Y sobre todo, cuando se dice no tenemos capacidad para recibir a tantos migrantes y refugiados, salvo que sean ucranianos o salvo que sean venezolanos, que entonces demostramos una enorme capacidad de todas las administraciones por recibir a una población que supera en decenas de miles a quien intenta llegar a España por el norte de África o incluso por el aeropuerto de Barajas. Aquí lo que pasa es que si eres venezolano de derechas o si eres ucraniano y eres rubio y tienes los ojos azules, se ponen encima de la mesa todas las facilidades y se ve la capacidad de la cuarta economía de la zona euro, pero si eres saharaui, aunque seas un niño y estés en una situación de absoluta precariedad en tu salud, te van a deportar a Marruecos, los mismos que reciben a Edmundo y a todos los autoproclamados presidentes de Venezuela con honores, y si eres negro no tienes el mismo trato en la frontera que tienen los refugiados ucranianos, que tienen todo el derecho a ser recibidos y a ser tratados como corresponde. Yo creo que aquí hay una enorme hipocresía por parte de nuestras instituciones, que reciben a unos como corresponde recibir a cualquier persona que huye del hambre o que huye de una guerra, y a otros les recibe con balas de goma. Yo creo que facilitar que en los consulados de los países africanos se pueda solicitar el asilo, que no lo está haciendo España ni prácticamente ningún Estado europeo, sería lo razonable. Y Europa, que habla de los derechos humanos, no se puede desentender de una realidad de la que en buena medida son responsables los Estados europeos, en tanto que potencias colonizadoras y administradoras de territorios que han acabado completamente empobrecidos. Ignacio. Sí, yo creo que estamos hablando claramente de racismo, ¿no? y de xenofobia, pero más que de xenofobia, de racismo, y para mí esto está en el marco de la ofensiva de ultraderecha, aunque es verdad que desde que tengo uso de razón, desde que veo las noticias en los años 80, a finales de los 80,
Tenemos noticias de tenemos estas nociones, ¿no?, de que la inmigración debe ser ordenada, etcétera, que no quiero ponerme pesado con las palabras, pero yo creo que sí que hay un orden. Lo que pasa que hay un orden con un sesgo racista en esta sociedad, que por otro lado no es de las más racistas de Europa, por intentar abrir un poquito pero la rendija. Ucrania, que decía Pablo, la crisis que ocurre en Ucrania, estamos hablando de que de repente hay una guerra, quiero decir, se activa una pero vamos a ver, Rebeca, una respuesta de emergencia. En Siria hay una guerra. En África, en muchos de los países hay guerras de guerrillas, muchos de ellos vienen ¿Tú quieres decir, pero de verdad pensáis que la razón es únicamente es de racismo? De verdad, si llegas y eres negro no te dejamos pasar, y si eres blanco sí te dejamos. Hombre, es por lo que bastante evidente. Sí. Es por lo que comporta, y tiene que ver la clase también. Tiene que ver la clase social, y tenemos encima una ofensiva... Pero si aquí se ha recibido, o sea, quiero decir, la inmigración siempre, la inmigración no es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno que no haya ocurrido. O sea, ha estado ocurriendo constantemente. Quiero decir, yo vivo en las islas, o sea, llegan, no ocurre nada, o sea, se les atiende en la medida de las posibilidades. Nadie ahora, quiero decir, sí hay racismo, sí hay machismo, pero no creo que sea una característica fundamental del español. Estamos en un país en el que electoralmente no se penaliza, que al contrario yo creo que se premia por parte de cierto electorado que se llegue a decir que hay barrios obreros que son estercoleros multiculturales. Pero ¿tú crees de verdad...? Y estamos seguramente en uno de ellos. Pero a ver, ¿de verdad crees que no tiene nada que ver la sensación de inseguridad de pronto en algunos barrios? Y vuelvo a lo que te decía antes. Les condenamos a tener que estar donde pueden. Y donde pueden normalmente no es el barrio Salamanca. Quiero decir, que los primeros que sufren, los primeros que van a sufrir las consecuencias de llegar aquí y no tener determinados... Sí, pero y muy brevemente, para mí no, es una percepción totalmente inflada por los medios de comunicación, por las empresas de alarmas, etcétera. Yo creo que conozco bien, sobre todo... De verdad. Bueno, por ellas no, por las empresas de medios de comunicación que a su vez tienen anunciantes que venden alarmas. Yo creo que en Madrid o Barcelona, donde resido, resido al lado de uno de los barrios que llevamos años recibiendo todo tipo de visitas, pues de youtubers, etcétera, de medios de comunicación, de productoras, para poner aquello como si fuera un sitio irrespirable. Te puedo asegurar que se puede vivir. Te puedo asegurar que el mayor problema en Barcelona y en Madrid, que son las ciudades que más conozco, yo no percibo que sea la inseguridad a pie de calle, sino la vivienda, fondos como BlackRock, etcétera. Si estuviéramos en la COPE o incluso en la cadena SER, ahora habría una pausa en la que ING anunciaría su seguro del coche, que incluye seguro antiocupas. Esto lo hace ING porque sabe que hay una alarma social. A mi juicio, esa alarma social está generada por medios de comunicación que deciden poner el foco de la inseguridad en fenómenos que cuando después ves las estadísticas dices, pero si esto no es relevante, si la inseguridad es que destruyan la sanidad pública, la inseguridad es que los colegios públicos no estén bien dotados y utilizar financiación pública para financiar colegios que segregan, si lo que genera inseguridad es la destrucción de los servicios públicos o no perseguir a los especuladores inmobiliarios que son los responsables de que millones de personas no puedan pagar el alquiler, o no perseguir a los bancos que hacen que mucha gente no pueda pagar la hipoteca. Es una cuestión de decidir cuál es el foco. Alguien puede decir qué es lo que genera inseguridad en los barrios, que vengan muchos trabajadores de Marruecos o de Colombia o del centro de África. Cuando después uno ve los datos, ve que no, que eso es una operación política de manipulación que además llevaban a cabo periodistas con intereses económicos muy claros. Cuando uno ve que Ana Rosa es propietaria de 40 viviendas que dedica a la especulación, uno dice, claro, es que tiene una licencia pública que le ha dado un gobierno socialista además a la familia Berlusconi para que defienda sus intereses como profesional del mercado inmobiliario, diciéndole a la gente que el problema no son los especuladores, que el problema son los negros o los ocupas que van a entrar en casa de alguien mientras se va a comprar el pan, que es mentira, eso sería un allanamiento de morada. Yo creo que poner el foco en los problemas que son de verdad es algo pues que lleva al debate al que a mi juicio es el centro.
existe una dinámica mediática que trabaja para criminalizar la pobreza. Pero entonces la señora de 50 años, que obviamente no es el público de este programa, Porque pero la señora de 50 años... Cuidado, que aquí tenemos bueno, pues gente un saludo muy mayor. para la señora de 50 años. Yo cumplo 46 dentro de Y yo tengo 49. Pero no quiero saber vuestras edades. Retiro lo de la señora de 50. Lo que quería decir es que es muy joven, tío, una de 70 años. Está en su mejor momento ahora. Mira, aquí hay desde los 20 hasta los 70, 80 ¿Sí? tenemos oyentes. Venga, sí, señora. pues señora de 80, Sí. que tiene de repente, siente miedo de que pueda pasar algo en su barrio porque a la vecina le ha pasado. Claro, ¿cómo no va a ¿Le sentirlo? estamos diciendo racista, entonces? No, Eso no no, existe. a ella no. La ¿Qué culpa pasa? es mía. No, pero es que seguramente funciona esa señora no tiene miedo porque a su vecina le ha pasado. Tiene Claro. miedo porque cuando Pero enciende a Ana fíjate. Rosa por las mañanas, Ana Rosa le cuenta el caso de 80 Sí, personas. y de hecho aquí va en la cada calle. vez más rápido al supermercado pero porque tiene miedo de que cuando vuelva le hayan ocupado pero la me casa. habláis de las Y a mí estadísticas. me gustaría, perdona Rebeca, pero sí. puntualizar que ese miedo... es inflado por los medios. No, ese miedo... No, A ver, ¿en qué mundo vives? Si tú trabajas en un medio, Ya pues lo claro que sé, sí. pero yo no he contado La historias. pregunta que Te yo me estamos hago acusando a ti. es si ese Yo, miedo, es culpa si mía. ese miedo está expoliado simplemente por la presencia. Por eso hablaba de racismo. Pero entonces, es que me habláis de Y me estadística. quiero acordar del asesinato de Lucrecia Pérez. Vino antecedido de quejas de los vecinos de Aravaca porque las personas de República Dominicana, en ese caso, ocupaban la plaza pública. Y esta es una cosa que escuchamos. Es que están en el parque, lo escuchamos todavía. Están ahí en el parque y se montan sus barbacoas. O sea, no voy a entrar en ejemplos banales que todos conocemos. Una de las grandes puertas de entrada a la ultraderecha en Francia no vino por el Frente Nacional, vino por cuando Jacques Chirac habló del ruido y el olor. El ruido y el olor que generaban los inmigrantes, que a su vez también decía que un clásico, ¿no? Que es el inmigrante de Schrödinger, ¿no? El que se beneficia de las ayudas y el que a su vez no trabaja porque está delinquiendo. Pero tú lo asocias más Y a un efecto del racismo que me resulta muy curioso cuando en realidad lo que funciona es el asociarlo a la violencia y a la inseguridad. Quiero decir, no es una reacción la de rechazo hacia el color de la piel, sino hacia la inseguridad y a la violencia. Y entonces, quiero decir... Es que asociamos el color de la piel pero a ¿de una verdad discriminación, creéis a una delincuencia, porque se asocia directamente a los que vienen de esa zona, que tienen la piel más oscura, esos son los menas que te atracan, esos son los que te ocupan la casa. Y se asocia ese color de piel. A ver, si ese color de piel viniera rodeado de dinero, no tendríamos esa mirada, porque hay, como bien decía Ignacio, una mirada no solo racista, sino clasista. No es una cuestión que es a lo que iba de racismo, que sería el que a ti lo que te repele es el color de la piel, sino que es una reacción ante una violencia, una inseguridad, incluso una pobreza. Es que soy capaz de darte la razón antes. Hay un sistema que asocia el color de la piel a la inseguridad que viene por la pobreza. Y siempre hay inseguridad cuando son de piel oscura y nunca cuando son ucranianos. Pero a lo que voy... O sea, si por lo estuviéramos... tanto, la vecina a lo mejor no es que racista, pero el mundo le hace racista. Pero a lo que voy precisamente es a lo que lo vinculas y de lo que provoca el rechazo no es al color de la piel, es a lo que voy. Bueno, en nuestra mente sí está asociado. Claro, si todos fuéramos niños puros, antes de ser educados, antes de ser amaestrados, adiestrados, por si supuesto el color de la piel no nos... Si mañana una panda de rubios con ojos azules se dedica a violar niñas... No. Por el tratamiento mediático lo podemos estudiar. Acabas de convertir entonces toda una tradición cultural, te la acabas de cepillar en un... No me acabo de Porque ventilar. vivimos, Lo que quiero decir es que la somos explicación... memoria, somos prejuicio. Claro. Somos un montón de aceptaciones de un discurso cultural que acaba empapando. Ante algo multifactorial, es muy simplista. Ante algo multifactorial decirle a la señora de 80 que te decía antes que es racista. Cuando la señora lo que le provoca el rechazo es la sensación de inseguridad que va asociada a esa pobreza. El racismo pobreza. Es multifactorial. Claro. Pero eso es como decir, y a mí no me llamen machista. Pues claro que el machismo está inserto. No, yo soy machista, a mí sí me puedes llamar machista. En todos los hombres, pero ¿para qué...? Digamos, yo creo que las personas racializadas que nos están escuchando en este momento están diciendo, hombre, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que Dani Olmo y Lamine Yamal no son dos chicos famosos, son dos chicos que no son famosos, pero tienen la pinta que tienen los dos. Van los dos caminando por Lavapiés, por la plaza de Lavapiés. ¿A quién va a parar la policía de los dos? ¿A Dani Olmo o a Lamine Yamal? Y alguien podrá decir, no, pues depende, no va a haber ningún... Por favor.
que estamos en este barrio. Por Bueno, favor. Es que hemos hecho además entonces muchos de este- programas sobre toda esa opresión policial, todo ese racismo institucional que existe. O sea, Bueno, todas yo las no personas creo de que cierto es- color yo no te creo pueden hablar de que su experiencia. Yo no creo que España sea un país racista. Es loable que pensemos que esa vecina no es una persona racista O sea- en su origen y tal, pero estamos hablando de la estructura que nos convierte en esto. Que probablemente si además yo no quiero convenceros de nada, si No, no. quisiera convenceros de algo no habría venido. Yo aquí he venido a pero- llevaros la pero contraria, es que no he venido a parecemos, convenceros de como nada. dicen Pero algunos compañeros estoy racializados. cubriendo mi cuota de machismo. No, pero como dicen algunos compañeros racializados, somos una merienda de blancos. Sí. Yo creo que Sí. esto hay que preguntárselo a las personas racializadas y preguntar, porque claro, es como nosotros, blancos, caucásicos, Claro. europeos, de clase media y no sé qué, España es un país racista. No, o sea, es como somos liberales y avanzados. Pregunten a los españoles racializados si alguna vez han sentido en sus carnes lo que implica tener la piel de otra manera, cada día de su vida, cada día, en el trabajo, cuando están estudiando. O sea, el otro día hablaba con una chica en el colegio de mis hijos, una chica negra que me decía, es que a mí, española como nosotros, decía, a mí desde que soy pequeña siempre me han preguntado, ¿y tú de dónde eres? A mí también me Y es preguntan como- de dónde soy. Bueno, pero no es igual, Rebeca, de verdad. O O sea, sea, no te puedes comparar tiempo. con una persona negra en España, eso no me Bueno, lo digas. yo hoy me he Porque... levantado sintiéndome bastante negra. ya Bueno, te sí, digo. de hecho, O sea, nos vamos a despedir con esto. A ver, traíamos a Rebeca precisamente porque no le teme a la polémica y ella se ha levantado por la mañana y ha escrito en Twitter: incursión matutina y reflexiva en un nido de rojos, 3 machirulos de izquierdas. Te has no equivocado sabía que porque hay una mujer. Y además Y- andaluza. Otra y cuota, andaluza. que también lo de Y yo racializar- cubriendo la cuota de género racial, hoy me siento negra y de fachosfera. Hablaremos de casi todo y de casi nada. Si de esta no me desbloquea Pablo Iglesias, yo ya no sé. Pablo, haz el favor de desbloquearla. Desbloquéame. Te desbloqueo ahora mismo. Y te invito a un café. Por eso no te encontraba, digo yo. ¿Dónde estamos? ¿Por qué la tienes Porque me bloqueada? bloqueaste una vez, no sé qué te dije. O Algo sea, me dijiste. y no me quiero acordar. Pero yo bloqueo en general por no sufrir, por lo de Ok, ojos que también no te ven, digo una corazón cosa. que no siente. También te digo una cosa, igual me desbloqueas y lo primero que ves es que cuando puso Irene que iba a México, Madre mía. puse que ahora sí que pedíamos perdón. Entonces a lo mejor me desbloqueas y me vuelves a bloquear. Pues a lo no mejor lo sí. descarto. Bueno, también queríamos hablar de México, pero no ha dado tiempo. ¿eh? Bueno, Nada, mira, tiempo, pero ya ha quedado joder. ahí, ya ha quedado ese comentario. Y por cierto que vamos a traer a estas tertulias a personas racializadas Muy para bien. que esto no sea una merienda de blancos y de blancas. Pablo Iglesias, Ignacio Pato, Rebeca Argudo, de verdad que ha sido muy interesante, muy enjundioso y tan controvertido como esperábamos. Volved pronto. Venga, si nos dejan. Mañana volvemos para hablar de más ultras, los que invaden el deporte. Y nos despedimos con quienes lo abandonan, el columpio asesino, que dicen adiós a los escenarios. Y nosotros no queremos despedirnos sin recordaros que nos gusta mucho que vengáis a vernos en directo aquí a este flamante estudio de la República. Escribid a productores@carnecruda.es y Celtia os buscará el mejor hueco. Y además por la mañana aquí se está divinamente, entra el sol por la ventana del estudio, se está muy bien y os queremos ver por aquí. Pues queremos ver por aquí porque además tenemos un estudio que se alquila para hacer tu propio podcast o una productora con la que puedes hacer lo que imagines y un espacio para eventos. Todo eso lo puedes encontrar escribiendo a ver si lo digo bien, Venga, hola@larepublicaindependiente.es. muy bien. Creía que iba a fallar, pero no. Hasta mañana Salud y República y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.